Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Un versículo que estudiamos hace 8 días en relación al discurso de despedida que hizo Samuel delante del pueblo antes de su muerte. Y dice este versículo: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues ustedes han visto cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántos han visto grandes cosas que el Señor ha hecho? Y por eso Dios demanda de su pueblo que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y Samuel no solamente lo dijo, sino que fue un ejemplo de un servidor, porque es cierto, se convirtió en el juez, sacerdote y profeta de aquella época, pero antes de ser su líder fue su servidor, porque el servicio es el camino al liderazgo. Usted no puede liderar a un pueblo a quien primero usted no le sirva. Y el servicio a Dios es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no solamente quiso salvarnos, sino que también quiere que nosotros le sirvamos. Eso fue algo que se le reveló a Pablo cuando Ananías vino, impuso sus manos sobre él, se le cayeron las vendas de sus ojos, pudo ver. Y el Señor le dijo a través de Ananías a Pablo: te he escogido para que seas el apóstol a los que no son judíos. Había un propósito, había un plan, había un servicio de parte del Señor para ella. Ahora, no se trata solamente de servir, sino de hacerlo con el corazón adecuado. No se trata entonces solamente de servir, sino de hacerlo con el corazón adecuado, con el corazón correcto. Y de eso hablé hace 8 días. Porque uno puede ser impactado por lo mucho que alguien hace algo, pero Dios mira es su corazón. Y hablamos de la mujer, ¿se acuerdan? Que entró cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a la mesa, pero ella entró con un frasco de alabastro, lo derramó ante los pies de Jesús con sus lágrimas, humedeció los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y esta mujer nos dio una lección. Una mujer desacreditada por el pueblo, llamada no por su nombre, sino con una etiqueta terrible, la pecadora. Pero esta mujer nos dio lecciones en relación a qué es servir a Dios con un corazón correcto. Y decíamos que esto implicaba servir con humildad, porque el lugar que ella tomó fue el lugar de los pies de Jesús. También esta mujer sirvió con amor, porque Jesús le dijo: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y la puso de ejemplo delante de Simón. También esta mujer sirvió con gratitud. Esta mujer sirvió entendiendo a quién se le sirve. Puso su mirada y su enfoque en Jesús y cerró sus oídos al descrédito que le hacían las otras personas a su alrededor. Y lo otro que decíamos es que esta mujer sirvió con honra. Ella no se presentó con las manos vacías, ella trajo un frasco costoso de alabastro. Esta mujer honró y por lo tanto fue honrada, porque el Señor dijo: yo honraré a los que me honran. Y al final del episodio bíblico, esta mujer sale llena de paz, porque el Señor le dice: ve en paz. Y la paz de Dios cayó sobre ella. El Señor dice: este labio de pueblos me honra, pero lo más importante, su corazón está lejos de mí. Por eso debemos prestar atención al corazón con el que hacemos las cosas para el Señor. Si tú tienes el corazón incorrecto, todo lo que hagas para Dios será despreciado.
O si no, preguntémoselo a Saúl. ¿Por qué Saúl fue desechado por Dios? Porque Saúl no honró a Dios como rey de Israel. En cambio, si tú tienes el corazón correcto, lo que tú hagas será recibido y recompensado, porque Dios en el secreto ve tu corazón, pero también recompensa la obra de tus manos, que va acompañada con el corazón. Así que, continuando con esta serie acerca del servicio, estuvimos hablando del corazón correcto, pero un corazón correcto, un corazón adecuado como el que Dios demanda en el servicio, no es algo con lo que nosotros vengamos, no es algo que está en nosotros innatamente, sino que debe ser adquirido. Y muchos, sobre todo cuando conocemos al Señor y se nos hace un llamado a servirle, creemos estar listos para servir. Pero Dios, con el paso del tiempo, nos demuestra que no es así. Y es que una persona que se cree estar lista para servir puede caer en cierto tipo de sobradez. Yo ya sé cómo se ministra. Ya eso de servir al Señor es re fácil, re papaya. En cambio, una persona que siempre reconoce su limitación entra en dependencia hacia Dios y hacia su palabra. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Significa, nos hace pensar que ya estamos listos y aptos para servir. Y por otro lado dice que también el corazón es malvado, perverso, es decir, con una inclinación permanente a abandonar lo correcto y a dejarse seducir por lo de afuera. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, estoy hablando de 30 años atrás, o sea, cuando era bien pequeñito. Desde siempre yo fui marcado con una palabra profética de parte del Señor que me inculcaba el llamado de Él a servirle. Y claro, cada vez que esta palabra venía y era confirmada por diferentes personas que Dios usaba, eso despertó en mí un anhelo profundo de servirle, un deseo y una pasión por Dios, por servirle y por dejarlo todo. En alguna oportunidad conversé con mis padres, con mi hermano que también se convirtió para el mismo tiempo conmigo, y yo estaba dispuesto a dejar el trabajo que tenía en una entidad oficial aquí del estado, el ICFES. Hoy muchos están en ICFES, ¿no? Dios los bendiga ya a nuestros estudiantes. Allí trabajaba yo, estaba dispuesto a dejar la universidad, contaduría pública. No sé si ustedes sepan que yo soy contador público de título. O sea, ahora cuento historias al público, pero soy contador público titulado, estudié. Y yo estaba dispuesto a pararlo todo por salir y predicar al Señor. Tenía una pasión impresionante, un fuego impresionante. Pero aunque tenía el deseo, me faltaban muchas. ¿Cuántas? Muchas otras cosas en ese momento. Y yo no era consciente de que las necesitaba. Gracias a Dios por los líderes míos de ese tiempo que me hicieron ver que sí había un llamado sobre mi vida, pero que debía esperar su tiempo. Conocía el qué, pero ahora tenía que esperar el cuándo. Y nos confundimos muchas veces porque pensamos que las ganas que tenemos por hacer algo son un termómetro de la voluntad de Dios, y no siempre es así. Así que me exhortaron a seguir trabajando, a seguir perseverando en la fe, en la doctrina, para que llegara ese momento, y ese momento llegó. Ahora, ¿estoy preparado? No, pero sí soy más consciente de lo que Dios demanda al llamado al servirle. Jesús dijo en Mateo 20, 25 al 28:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse el grande tiene que comenzar siendo el servidor. El que quiera ser el primero, el líder entre ustedes, tiene que hacerse un siervo. Así como lo da de ejemplo Jesús, el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todo. Ojo con esa expresión, pero entre ustedes no será así. El mundo que ha influenciado la educación, las universidades, el área laboral, le hace pensar a usted que debe hacerlo a la manera del mundo, pero Dios dice: entre ustedes no será así. Por ejemplo, el famoso o mencionado coaching, que incluso algunos usan en las iglesias para el liderazgo. Y pues más allá de decir si sí o si no, lo que quiero poner de sentado es que servirle al Señor no se trata solo de un deseo, sino que tiene mucho más, y eso le da el título principalmente a mi mensaje en esta mañana: más que un deseo. Porque algunos piensan que con tomarse un cursito ya están listos, porque tienen el deseo de hacerlo, pero no es así. Jesús dijo en Mateo 28:19: vayan a todas las naciones y recluten discípulos. Hagan. Y se está refiriendo a personas, pero el verbo que utiliza es hacerlos. ¿Qué significa eso? Fórmenlos. ¿Qué significa eso? Trabajen, fórjenlos. Y eso implica invertir enseñanza, invertir paciencia. Estas canas que usted me ve no son de balde. Cada una de esas tiene su nombre. Claro, en el hacer discípulos demanda tiempo, demanda amor. Y ojo, porque ahí no dice que los discípulos llegarán hechos. Dios nos dice: hagan discípulos. Y claro, uno quisiera que llegara gente ya hecha, gente ya madura, pero a la postre me he dado cuenta de que lo mejor es lo hecho en casa. ¿Por qué? Porque algunos que llegan hechos, hablando de los discípulos, llegan con una cantidad de resabios, llenos de mañas. Y más tiempo gasta uno en quitarles el poco de mañas que traen que en volverlos a hacer. Por ejemplo, a toda iglesia le gustaría que llegaran unos músicos tremendos, o sea, wow, así con el oído perfecto, ¿cierto? Con talentos para tocar todos los instrumentos, o sea, tremendo. Todo pastor anhela eso. Pero ¿qué sacamos si los músicos que llegan están llenos de mañas y de resabios? Por ejemplo, algunos dicen: yo voy, toco y después de tocar me voy a desayunar y no entro a la prédica. Desayune, pero en su casa temprano. Y aquí, después del servicio, ¿qué hay que hacer? Sentarse a escuchar la palabra. Entonces, eso es un ejemplo de poco de resabios y de mañas con las que llega la gente ya hecha. Así que por eso el Señor dice: hagan discípulos. Ahora, si usted es de otra congregación, bienvenido. Pero despójese. Haga lo que hizo Jesús, que tomó forma de siervo y se despojó. Despójese, de gracias por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le ha entregado. Pero al ser parte de este lugar, permita que Dios lo forme, porque si no, difícilmente usted va a poder echar raíces. Precisamente nuestro sistema de discipulado al interior de la iglesia se llama formados para ser. Eso no es de balde, es porque es la intención
de que todo nuevo creyente o toda persona que se está vinculando a la iglesia experimente la formación de Dios para que le termine sirviendo. Por eso servir es más que un deseo. Porque algunos hace 8 días, cuando hablé de servicio, vieron, yo deseo servir. Y es un buen deseo. Es una bendición el deseo. Pero el servicio es más que un deseo. Si usted está deseoso de servir, tiene que estar deseoso de ser formado para servir. Y este proceso no es solamente un proceso para el discípulo, también es un proceso para el formador. Porque funciona como una relación de padres e hijos. Con razón el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El hombre que sintió dolores de parto, ¿por qué? Porque él entendía que él era el padre espiritual de una cantidad de personas y él los formaba hasta que Cristo fuera manifestado en sus vidas. Y eso es un proceso que implica tiempo, pero también implica muchas veces tensiones en las relaciones, así como un padre con un hijo. ¿Cuál padre que forma a sus hijos no debe muchas veces encontrar o enfrentar ciertas tensiones en la relación? No es solamente el contenido de los temas que se dan en formados para servir, sino también el hecho de ir adquiriendo disciplina, constancia, puntualidad, permanencia, compromiso en entregar un libro desarrollado. Es ir tomando el ADN de la iglesia y aprendernos a relacionar unos con otros, porque hierro con hierro se afila. Eso es ser formado para servir. Algunos dicen, no es necesario pasar por los procesos de formación en una iglesia, pero sí es necesario. Si usted desestima los procesos de formación en la iglesia, usted está deshonrando a Dios y a su iglesia. No es suficiente tener solo un corazón que lo desea, sino un corazón que debe ser formado para servir a Dios con el corazón correcto. Es como el matrimonio, ¿cierto? No siempre uno desea estar casado. Y uno dice, wow, pero ¿a qué horas me pasó esto? Pero ¿por qué permanece uno casado? Porque está por encima de eso el pacto. Y es que hay personas que solo con el deseo sirven y no hacen el pacto. Y se necesita entender que el servir a Dios es un pacto, un compromiso que demanda seriedad, exigencia, consagración y permanencia. Jesús encontró a algunos hombres que estaban deseosos de servirle, pero luego ¿qué hizo? Los formó, los preparó, los enseñó, les dio ejemplo, les delegó tareas, los supervisó. Y era Jesús, y de los 12 uno salió mareado. Ahora, no porque Jesús hubiera hecho algo mal, no, para que se cumpliera la escritura, pero en el caso nuestro, en nuestra humanidad, nosotros sí podemos hacer cosas mal. Como pastor, yo puedo cometer algún error, aunque insista en formar a Cristo en cada uno de ustedes, puedo en mi humanidad equivocarme. Ellos pasaron 3 años con Jesús, los discípulos, y a veces pasamos por alto, pero tuvieron que cargar barriles llenos de comida, tuvieron que repartir las comidas, tuvieron que buscar la burra, ¿se acuerdan? Recoger las sobras, predicar en las calles, cargar paralíticos, cuando Jesús decía, tráigamelo. Tenían que tener jornadas intensas de caminatas con Jesús. O sea, fueron realmente formados por Jesús.
Y sabe, a lo largo de esos 3 años, nunca veo a Jesús diciéndole: Pedro, hoy predicas tú. Sino que la primera predicación de Pedro fue después de que Jesús se fue, en Hechos capítulo 2. Pensamos que servirle al Señor es un asunto de microondas, pero en el reino de los cielos no será así. Hechos 9:20, hablando acerca de Pablo, allí se nos relata su conversión. Y uno se confunde porque en este versículo dice: al instante Pablo predicaba en las sinagogas. Y entonces pues uno dice: pues no necesitó formación, pero no es así. Cuando usted lee Gálatas 1, 15 al 18, allí él está detallando un poco más lo que ocurrió después de su conversión, y dice que él no se apresuró a consultar con carne y sangre, sino que se fue 3 años. Se apartó 3 años allí en Arabia, y allí le fue revelado el evangelio de Jesucristo. Los mismos 3 años que Jesús formó a los discípulos fueron los mismos años que Pablo estuvo allí a solas con el Señor, y luego se incursionó en la vida eclesiástica. Mucho cuidado, porque una casa espiritual construida sobre personas caerá pronto. Pero una casa cuyo fundamento es Cristo nunca caerá. Vendrán pruebas, dificultades, tempestades, pero la casa permanecerá firme. Así que yo le dije que días a Jorgito, molestando, que estábamos hablando de que Falcao ya está aquí en Millonarios, en Bogotá. Yo le dije: uy, que venga a la iglesia. Y claro, uno quiere que los famosos vengan a la iglesia porque traerán a otros, que Nerú venga a la iglesia, pero mucho cuidado, más importante que su influencia o que su don es el corazón. Y eso toma tiempo formarlo. Hechos 18, versículos 24 al 25 nos habla de Apolos. En varias oportunidades me he referido acerca de este hombre que tenía raíces judías, era de cuna judía. Y era una persona que hablaba con soltura, no soltura la del baño, sino con fluidez, con denuedo, hablaba con carisma y era poderoso en las escrituras. Y dice: había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Pero mire la última parte del versículo 25: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y sabemos el efecto que esto trajo sobre la iglesia de Éfeso, que conocieron el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, pero desconocían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les fue enseñado por Apolos, que tenía el deseo, pero para ese tiempo le faltaba la formación. Ahora, ¿Dios puede usar a alguien con deseo? Sí, ese es un ejemplo. Pero debemos ser responsables. Y usted dirá: uy, pero qué chévere a predicar, o qué chévere que Dios lo unja a uno y que Dios haga milagros. Sí, chéverísimo. Pero más que el deseo se necesita la formación. Y eso es algo que quiero poner en el corazón de la iglesia, que permitamos que a través de diferentes circunstancias en nuestra vida Dios nos forme para que ahí sí le podamos servir. Él mira el corazón, yo no. Yo en mi humanidad puedo mirar el talento, puedo mirar el don, puedo mirar la influencia, pero Dios mira el corazón. Ahora, yo podría apresurar procesos en muchos y pasar de alto la formación, el no hacer discípulos y colocarlos en un lugar de influencia notable para que desarrollen su don, pero eso puede llegar a ser muy peligroso por el bienestar de la iglesia, pero escúcheme, por el bienestar de cada uno de los que están en el proceso o que están evadiendo el proceso. Porque el liderazgo
a nivel mundial está en crisis, pero eso incluye también el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia está en crisis, porque ahora los líderes salen como en serie, pero sin formación. Y escúchenme, porque puede que haya personas que cuando se les habla de iglesia o de servicio lo resisten, porque han tenido una mala experiencia. Han sido enviados al ministerio sin haber sido primero formados. Y sabe, una persona que solo sirve con el deseo, sin tener formación, puede terminar en un evento muy peligroso que yo he llamado un colapso espiritual. ¿Qué pasaría si en esta ciudad de alto tráfico no hubiera señales de tránsito? Colapsaría. Y así ha ocurrido en muchos, hablándolo espiritualmente, porque emocionalistamente han entrado al servicio con un deseo, pero sin ser formados. Por eso muchos abandonan frente a la primera circunstancia difícil que se les atraviesa en el camino. Juan ministraba ahorita y decía eso: usted recibió una promesa, pero la siguiente semana vino una prueba. Y algunos no entienden, no están maduros, formados espiritualmente, y eso, en vez de fortalecer su servicio en Dios, lo que hace es sacarlos. Y se llevan por delante a la gente que tenían bajo su cobertura o bajo su influencia. Ahora, cuando yo hablo de colapso espiritual, no es algo que pasa de un momento al otro, no pasa de lunes a martes, no. Eso pasa con el tiempo. Y digo esto porque tal vez algunas personas están ahí y hoy Dios quiere advertirles y decirle: cuidado, porque estás a punto de colapsar. Porque no podemos hacerlo solo con el deseo. Necesitamos ser formados y preparados. Y si usted va de la formación, Dios se va a encargar de que en medio de ese colapso usted pueda venir y ser formado por él. La obra de Dios es más delicada que cualquier otra profesión. Porque una persona sin formación puede lastimar a otras e incluso, mucho más grave, enviar a otras personas a una eternidad sin Dios por su mal ejemplo. Usted puede hacer una encuesta de la gente que hoy no quiere saber nada de la iglesia cristiana, y la mayoría está en el porcentaje de personas que se sintieron decepcionadas de sus líderes. Ahora, no está bien, porque yo no estoy aquí por un hombre, yo estoy aquí por el Señor. Pero por otro lado, eso no puede hacer que nosotros seamos irresponsables y al asumir el liderazgo, el servicio en las cosas del Señor, no lo hagamos como Dios demanda. Así como se le exige a un médico estudios, títulos, año rural, prácticas, pues es lógico en el camino del Señor también exigir algunos requisitos. Por eso quisiera hoy compartir con ustedes un capítulo que Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual. Porque Timoteo está iniciando una iglesia, está iniciando el ministerio, está desarrollando su pastorado. Y Pablo quiere que no le metan gato por liebre. O sea, Pablo quiere que Timoteo se asegure con el paso del tiempo que el fundamento de aquella iglesia local que él dirigía permaneciera. ¿Y el fundamento cuál es? Cristo y su palabra. Y por eso hace algunas recomendaciones. Primera de Timoteo 3, y comienzo precisamente con el tema, con el título de este mensaje, versículo 1, donde Pablo dice: si alguno desea el obispado, entiéndase como el obispado, si alguno desea servir al Señor, servir en el ministerio, servir en la casa del Señor, buena cosa desea. ¿Es un buen deseo? Sí, es un buen deseo. Y la Biblia lo dice. ¿Pero qué dice después? Pero, y ahí está el punto, no es solamente el deseo, pero
es necesario que el obispo o el servidor o el candidato cumpla algunos requisitos. Y voy a leer versículos 2 al 12. Dice: además del deseo, es necesario que esa persona que quiere servir al Señor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, los que no vienen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Muchos hoy están enlazados por el diablo por haberse saltado su proceso de formación. No hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia en general. Versículo 8, los diáconos, los servidores asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, sino el de la Santa Cena, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y luego ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo estuve contando y más o menos hay unas 20 características que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le inculca a Timoteo que debe tener presente, que debe ser observado en un cargo de servicio al interior de la iglesia. Ahora, les estuve diciendo que el propósito de Dios para cada uno de nosotros, los creyentes, es que le sirvamos. Así que esas características no son solamente para que usted juzgue al pastor, sino para que nos veamos en ellas. Porque, ¿sabe? Le servimos al Señor, sí, en la iglesia local, pero también en diferentes lugares donde Él nos ha colocado. Y esas mismas características que se demandan acá son demandadas de Dios en todos nosotros. Así que mi propósito es que veamos estos aspectos que deben ser observados en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra tendencia cuando hablamos de esto es pensar: venga, ¿será que el pastor sí es paciente? Venga, ¿será que el pastor sí es irreprensible? ¿Será que sí es marido de una sola mujer? ¿Será? Pero no. Cuidado, debemos es mirarnos a nosotros mismos primeramente. Y en el caso de los que pastoreamos o tenemos un ministerio y debemos nombrar servidores, pues debemos tener en cuenta estos principios. Como son muchos, y usted los puede leer y buscar al Señor para que le dé una mayor revelación, solamente quiero clasificarlos en 7 grupos, 7 aspectos, para que nos quede a todos de fácil recordación. Aspectos o áreas que se deben observar en la vida de un candidato a servidor de Dios. Número 1, su vida familiar. Si usted quiere conocer quién es alguien, obsérvelo al interior de su casa. Porque lo que es en casa, eso es. Aquí en la iglesia, esta quiere predicar, ¿sí o no? Aquí en casa, pero primero hay que ser formado para servir. Aquí en la iglesia todos somos lindos. Mire a la persona que está al lado. ¡Ay, sí, tico! ¿Quién va a pensar? Pero somos lo que somos en casa. Eso es verdaderamente lo que somos. Por eso,
Si yo en realidad quiero conocer a alguien, debo observarlo en el entorno de su familia. O preguntarle a su esposa, o preguntarle a sus hijos, o preguntarle a sus padres. Deberíamos decir lo que somos en la iglesia, eso somos, pero en realidad, y es triste reconocerlo, es triste admitirlo, no es así. Uno de los lugares donde se reconoce que hay mayor hipocresía y una mayor tendencia a colocar una careta que me haga quedar bien es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: observa a las personas que vas a colocar en el servicio y en el liderazgo. Deben gobernar bien su casa. No pide que sea un gran empresario. No pide que sea el mejor trabajador, ni que sea el más brillante estudiante. ¿Qué pide? Que gobierne bien su casa. Porque es que la iglesia no es una asociación, no es una empresa, es una familia. Si queremos saber cómo alguien va a administrar una responsabilidad ministerial, observemos cómo él administra, en el caso de los hombres, su familia. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es que mi esposa y yo solo tuvimos un hijo. Porque pobrecitos los que tienen 2, 3, 4 y 3 perros, 7. ¡Qué difícil! Por eso Dios demanda observar nuestra vida familiar. Los padres debemos ejercer autoridad. Debemos levantar a nuestros hijos en sujeción. Y nosotros hemos hablado como familia, y el día que nosotros estemos haciendo esto mal, no deberíamos estar sirviendo en la casa del Señor. Las madres deben cumplir su rol de ayuda idónea, no hedionda, idónea. Porque no, esa mujer es una ayuda hedionda, no, idónea. Y los hijos que quieren servir en la casa deben respetar, honrar y obedecer a sus padres. Porque si no lo hacen, están incumpliendo este primer aspecto relacionado con nuestra familia. Ahora, los casados que tengan 3 mujeres, 7 mujeres, nunca. Debe ser un ejemplo de moralidad. Su vida sentimental, sexual, debe estar ordenada en los lineamientos bíblicos. Y usted me dirá: pues por eso es que yo no me he casado. Pero para el soltero Dios también demanda orden. Usted no puede tener una novia en cada esquina, un amor en cada esquina. No, señor. Usted debe ser una persona estable relacionalmente, y su comportamiento, si llega a tener su novio o su prometida, debe glorificar al Señor. Por eso es que entrar al servicio del Señor no es cualquier cosa. Debemos hacerlo conscientemente. Y yo no quiero que después de yo leer esos 7 aspectos algunos digan: ay, pues por eso es que yo no sirvo. No, lo que quiero es que trabajemos en estas áreas para que nuestro servicio al Señor sea cada vez más un servicio que le glorifique a Él. Área número 2, su área emocional. Se requiere de los servidores de un lugar que tengan estabilidad emocional. Ahora, tenemos momentos de sub y baja, todos, pero se espera que medianamente haya ¿qué? Estabilidad emocional. Dígale a la persona que está al lado: si eres estable. Ay. Y la estabilidad emocional es el resultado de examinar periódicamente nuestra salud interior. Por eso los congresos no son actividades para que usted no se vaya de puente, no. Tienen como propósito ministrar el corazón.
Una persona sin sanar es una persona que termina lastimando e hiriendo a los que están a su alrededor. Alguien herido en un lugar de influencia puede ser un instrumento usado por Satanás para destruir toda una congregación. Ahora usted sabe que nosotros no exigimos perfección, pero sí la intención de buscar ser sanado. La oportunidad de venir y participar en los diferentes eventos para sanar el corazón. Algunos dicen, yo ya hice ese congreso hace 15 años. Pero pues por eso es que está como está. Porque es como comer hoy una deliciosa carne y usted en 8 días lo invitan y usted vuelve y come la carne, porque hace 15 años su corazón estaba pasando por un momento. Pero ha pasado el tiempo, han cambiado cosas y es necesario seguir recibiendo sanidad y ministración de parte del Señor. Por eso Pablo insiste en que una persona no puede ser contenciosa. ¿Qué es alguien contencioso? Que le gusta más la pelea que la comida. Que agrede físicamente a otros, verbalmente y en algunos casos físicamente. Una persona sana emocionalmente es una persona que sabe controlarse en momentos de tensión y refleja la paz de Dios. Y dice las cosas, pero las dice con gracia. Y cuando lo hace, destila, irradia paz. Por ejemplo, mi esposa. Tremenda. Yo digo, cuando necesito que ella exhorte, va y ve y le dices tú. Y estamos siendo formados, por eso tengo que decir como el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todo, pero cada vez hay una conciencia mayor de las demandas que Dios exige para los servidores. A veces hay personas que yo me encuentro en el supermercado, hola pastor, y yo pienso, ¿qué tal me hayan cogido mal parado? Y a veces ni sé quiénes son. Pudieron haber venido a un congreso o estar conectados por el YouTube, no sé. Pero mucho cuidado, porque no tenemos jornadas de médico de 8 a 8. No, el servidor en la iglesia es un servidor que las 24 horas debe estar vigilando su testimonio. Por eso es importante entender que no basta solo el deseo. Hablemos del tercer aspecto, su carácter. Y cuando me refiero a carácter, hablo del fruto del Espíritu Santo, con las características que la Biblia señala: amor, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, ¿qué tanto hay de Jesús en nosotros? Pablo le dijo a Timoteo, la gente que tú pones a servir en una iglesia debe ser irreprensible, es decir, intachable. Y yo preparando ese mensaje pensé y dije, ¿y cómo son los servidores de la iglesia? Y les soy honesto, algunos llegaron a mi mente. Dije, intachable. Le llamo la atención y no hace jetas. Le llamo la atención y no tuerce la boca. Y uno que otro por ahí pasó la prueba. Les soy sincero. Pero eso es irreprensible. Eso es una persona que es ejemplo en todo. La Biblia también dice que tiene que ser moderado, sobrio, es decir, debe tener dominio propio. Tal vez por dentro diga, estoy que le pongo un puño al pastor, pero lo voy a abrazar, lo va a sonreír. Sí, pastor, con gusto. Dominio propio, prudente, sensato, decoroso, respetuoso, sin doblez, es decir, sin intenciones ocultas. No calumniadores, no murmuradores, no chismosos, con una conciencia limpia. Aspectos que hablan del carácter de un servidor. Aspecto número 4, área número 4, su testimonio para con los no creyentes. Qué tremendo que la Biblia muestra que no solamente vale el testimonio dentro de la iglesia, sino que también por fuera de la iglesia. Porque algunos no vienen a la iglesia porque dicen, pastor, es que usted no conoce a esa mujer.
Usted no sabe cómo es de mal hablada allá en la casa, cómo grita, cómo insulta. Aquí es toda linda, pero allá en la casa. Y por eso no vienen y están afuera de la iglesia por el mal testimonio de algunos que se hacen llamar servidores del Señor. La gente afuera debe reconocer que en nosotros hay algo especial. ¿Y qué es lo especial? La presencia del Espíritu Santo. Me compartieron acerca de un testimonio de un pastor que era pastor de medio tiempo en su iglesia, pero a la vez también ejercía el derecho, era abogado. Y este hombre estaba asesorando legalmente a otra persona, a un cristiano. Y en el proceso le estaba insinuando que mintiera para ganar un proceso y para que saliera a su favor. Y él le dijo, pero abogado, doctor, su merced no es pastor. Y él le dijo, pues yo en la iglesia soy pastor, pero aquí soy abogado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y así hay mucha gente confundida porque piensa que solamente ser cristiano es de la puerta para acá. ¿Y qué cuando está con la gente que no conoce al Señor? Debemos ser luz y no podemos camuflarnos con el mundo. Por eso también la Biblia advierte que no seamos consumidores de vino. Dice, usted no puede ser dado al vino, porque algunas personas, claro, por querer complacer al mundo, que terminan siendo mundanos. Y entonces de lunes a sábado en parranda y el domingo a lavar. No, cristianos borrachos, terrible, tomadores de alcohol. No podemos concebir un servidor embriagado, porque eso atenta totalmente contra los principios del Señor. Dice, no dado al vino, no controlado por el vino. Aspecto número 5, la Biblia también nos habla que debemos tener en cuenta su don o su talento. Y esto hago referencia porque Pablo le dijo a Timoteo, la persona candidata a ser servidora debe ser apta para enseñar. O sea, debemos saber qué don tenemos, qué talento tenemos y desarrollarlo. Y una persona apta para enseñar es una persona que tiene una buena actitud para aprender de otros. Por eso es necesario conocer las Escrituras. Porque replicar una enseñanza cualquiera lo puede hacer, pero hay que conocer las Escrituras para que no nos engañen. ¿Sabe usted cuánta gente, y lo digo, aún pastores, han abandonado la sana doctrina por no tener raíces profundas en la palabra de Dios? Y yo puedo decirles que sí, que he hecho un seminario bíblico y que con eso me basta, pero no, todos los días estoy aprendiendo. Y todos los días tengo que fortalecer mi fe en las Escrituras y en la palabra del Señor. Si eso lo digo yo, que ejerzo el ministerio, ¿qué acerca de ustedes cuando a veces ni cogen la Biblia por semanas? Cualquier enseñanza de este mundo, cualquier asunto diabólico que quiere entrar por la televisión, por las redes, por un mensaje que le llega a su celular, puede mover su estructura doctrinal. Aspecto número 6, su compromiso con la casa del Señor. La Biblia dice que los servidores deben ser probados y que si pasan la prueba, ahí sí ser colocados en un lugar de influencia. Dice que deben ser fieles en todo. ¿En qué? No dicen casi todo, no, en todo. Eso implica su compromiso con la oración, su compromiso con el dar, sus diezmos, sus ofrendas. ¿Cómo puede haber un servidor ministrando principios bíblicos acerca de las finanzas si no lo observa en su vida, si no lo vive? Es ahí donde tenemos que observarnos delante del Señor.
y decir, Señor, estoy enseñando algo que yo no vivo. Y por eso la Biblia habla de que no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido o uno que llega con mañas y resabios de otro lugar. Que para el caso de la iglesia es lo mismo. Se necesita adquirir el ADN, madurar espiritualmente, porque si no puede acontecer lo mismo que le ocurrió al diablo, que por orgullo creó una división en el cielo. Y así como él está creando divisiones en el cielo, como lo hizo en el cielo, lo quiere hacer hoy en día en muchas iglesias aquí en la tierra. Por ejemplo, colocar a un narcisista en un púlpito. Colocar a una persona llena de orgullo y vanagloria. Es un peligro, porque puede contaminar toda la congregación. Y termino con el aspecto número 7, su vida financiera. También de esto nos habla la Biblia. No puede ser amante del dinero. Avaricia es idolatrar el dinero. Y la Biblia advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Escúcheme, el dinero no es pecado, pero amar el dinero sí lo es. El dinero debe ser un medio, pero no puede ser el fin de mi vida. Un servidor debe ser un ejemplo de generosidad y sobre todo hacia la casa del Señor. Porque aquí también aplica el principio de buscar primeramente el reino de los cielos. Dice la Biblia que debe ser hospedador, hospitalario, ayudar materialmente a otras personas, a los necesitados cuando lo pueda hacer. Tener un corazón abierto para brindar apoyo. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto me habla acerca de la necesidad de ser honestos. Porque tenemos la tendencia de juzgar los gobiernos, los alcaldes, las autoridades que se roban la plata, que son deshonestos. Pero usted, o no usted, sino algunos, hacen lo mismo. Porque deshonestamente le pasan un billete de 20,000 pesos, que de 20,000, de 50, de 100,000 pesos al policía para que no le pongan la multa de tránsito. Eso es deshonestidad y lo juzgamos en nuestras autoridades, pero lo vivimos en nuestras vidas. Mucho cuidado, iglesia, porque personas equivocadamente visitan las congregaciones para estar pidiendo dinero prestado. Y después, vida mía, si te he visto no me acuerdo. Y después viene a donde el pastor, pero pastor, él iba a la iglesia. ¡Ah! ¿Quién lo mandó? Porque yo conozco gente que son amigos hasta que la plata los separa, hasta que el dinero llega y hacen un negocio o hacen una sociedad y la relación se destruye. Y luego, ¿sabe quién es la afectada? La iglesia. Aspectos que debemos observar en nuestro corazón delante del Señor. Quiero que nos pongamos en pie, que pena interrumpir el sueño por allá atrás. Colóquese en pie, por favor. Y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por exhortarnos. Gracias, Señor, por tener tiempos para examinarnos a la luz de las Escrituras. Gracias, Señor, porque por el Espíritu Santo tú diste mandamientos para que queden allí registrados y que ese sea nuestra norma, nuestro filtro. Que al venir a las Escrituras podamos vernos en un espejo y al encontrar cosas que no están ajustadas a tus lineamientos, no se trata de entrar en condenación, sentirnos desgraciados, sino arrepentirnos, Señor, y pedir tu ayuda. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el ayudador. Y tú le puedes decir: Señor, ayúdame a que no solamente esté en mí el deseo de servirte, sino que yo pueda ser
un odre flexible en tus manos, que yo pueda ser barro, Señor, que se deja moldear. Fórmame, Señor. Con todo su corazón dígale eso al Señor. Fórmame, sigue formando. Yo sé, a veces duele, a veces es un proceso quebrantador, pero es necesario, porque debe pasar del deseo al compromiso. Fórmame, Señor, para servirte y que yo pueda darte gloria y honra en todo lo que yo hago. Con sus manos levantadas, dígale al Señor: quiero ser